Gabriel, Gracias, estamos en Gabriel, contacto. retomamos. Buenos días. 7, 10 minutos. 7, 10 minutos. ADN. Bueno, y avanzamos con el que se ha convertido en el tema más importante de los últimos días por lo que significa, por las revelaciones, por el impacto, el alcance que puede llegar a tener. Estamos hablando de la formalización, mañana martes, de la ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. En ese intertanto, CIPER reveló este fin de semana que el ex jefe de la PDI habría filtrado 12 conversaciones al abogado Luis Hermosilla en 5 casos judiciales distintos. Algunos de ellos en los que se investigaba, por ejemplo, al expresidente de la República, Sebastián Piñera. Sobre la situación del general director de Carabineros, el ministro de Justicia dijo anoche que espera que Ricardo Yáñez evalúe su renuncia incluso antes de ser formalizado, lo que le quita completamente el piso al mandamás de la policía uniformada. Conversamos de esto a esta hora con Diana Copa. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Paula, Mauricio. Sí, bueno, fue el viernes luego de que se confirmara que Sergio Muñoz, el ahora exdirector de la Policía de Investigaciones, filtró información a Luis Hermosilla, el principal involucrado en el caso Audios, además de diferentes casos de carácter reservado que empezaron las diferentes diligencias, como el allanamiento de su casa y de su oficina, lo que terminó luego de una larga jornada durante el día con su renuncia a eso de las 9 de la noche en el Palacio de la Moneda ante el presidente de la República, Gabriel Boric. Las razones del Ejecutivo ante esto fue declarar que fue una decisión por parte de Muñoz, pero sí detallaron que lo encuentran una falta gravísima. Los auditores se estarán preguntando cuáles son las filtraciones que hace Muñoz, si es un caso particular, si son varias, y lo que en realidad es un caso que, según un reportaje de CIPER que detalla que Muñoz, luego de 13 días asumido el cargo, fue que empezó a filtrar antecedentes reservados a Luis Hermosilla, entre los que destacan el caso Guevara, el caso Dominga, el caso Enjoy y también el caso Torrealba. Son 12 casos de la justicia que fueron siendo filtrados de poco a poco hacia el abogado Hermosilla, junto también el caso de su antecesor Héctor Espinosa, que fue director de la PDI antes de Muñoz y quien fue formalizado por lavado de activos y malversación de caudales públicos. Quien de hecho dio detalles al respecto fue Ignacio Reit, socio de Quintana Reit y Flores Abogados, además de académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, quien detalló que el hecho de dar esta información fue lo que imposibilitó que esta investigación fuera exitosa. Información respecto de esa indagatoria que era reservada, ¿ya? La ley establece estas reservas en ciertas indagatorias por razones de que la investigación sea exitosa, ¿ya? Sobre todo para la defensa. O sea, se hace una investigación y es reservada para la defensa del imputado justamente para que la investigación cumpla su objetivo, cumpla su finalidad. Y en este caso lo que sucedió es justamente lo contrario, es decir, esta indagatoria era conocida en la defensa porque el director general de la PDI se la filtraba al abogado Hermosilla. Ya, hasta aquí, Diana, aparece o está establecido y ya se ha difundido públicamente que había un suministro más o menos sistemático de información unilateral, no sabemos a cambio de qué. Muchos se preguntan a cambio de qué. Sin embargo, esa parte no se ha conocido, si hubo aquí algún intercambio. Y en ese traspaso, hasta aquí unilateral, hasta donde sabemos, ya se configuran delitos. Y se mencionaron, es bueno recordarlos, Diana, porque esto es lo primero por lo cual tendría que ser formalizado mañana mismo, martes, entonces, el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. En una de esas después surgen más cosas, pero revisemos eso porque es interesante esta violación del secreto por parte de un alto funcionario público en materias judiciales. Claro, bueno, según lo que detallan expertos, es que las penas asociadas a este tipo de delitos normalmente son una pena relativamente baja de 3 días y 1 año, y también se refieren más o menos a que la prohibición de los funcionarios públicos de filtrar el contenido de las investigaciones reservadas a personas ajenas a la investigación. Y bueno, y en esa línea, en cuanto al nivel de transparencia y cómo afectó esto a la institución, hay que considerar que en cuanto a delitos son 2 penas, delitos que se encuentran comprendidos en el artículo 31 y en el artículo 246 bis del Código Penal, que se refieren más o menos a lo mismo, que es la
la prohibición de los funcionarios públicos de filtrar el contenido de las investigaciones reservadas a personas ajenas a la investigación. Entonces era lo que comentábamos, 3 años y un día podría ser la pena probable que le entreguen a Muñoz, y que también lo que detallan expertos es que no debe tener pena de cárcel. Y bueno, y a nivel de transparencia, que era lo que comentaba, esto lo explicó el abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago. Bueno, este es un duro golpe a una institución de investigaciones que había venido después de un largo proceso de fortalecimiento y de reconocimiento ciudadano. Creo que es un golpe que daña evidentemente la confianza pública y la imagen ciudadana de esta institución. Afortunadamente se reduce a su cabeza, digamos, y no involucra a miles de funcionarios de policía que están todos los días investigando delitos, combatiendo el crimen organizado, combatiendo la delincuencia, pero que sin duda representa una situación, creo que de la más grave que hemos escuchado en la historia de la PDI. Bueno, y todo esto cuando recordemos que también hay otra arista dentro de este caso, que es que el ahora director de la PDI, Sergio Muñoz, como también el actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, serán formalizados, uno mañana, el otro en mayo, y por distintos delitos, uno por filtraciones, el otro por omisiones en delitos ocurridos en el marco del estallido social en octubre del 2019, lo que claramente se ha prestado para discusiones dentro del mundo político, y también se ha conversado que podría llegar a afectar la credibilidad de ambas instituciones dentro de la ciudadanía. Y bueno, respecto a esto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, en conversación con CNN, detallaba ayer que él espera que el general Yáñez evalúe su renuncia antes de la formalización el próximo mes de mayo. Lo escuchamos. Lo que el gobierno ha señalado, y en particular yo lo que he dicho a propósito de esa fecha, y yo voy a referirme a lo que en particular yo he señalado, es que también es un acto de responsabilidad de la autoridad que está involucrada en tomar una decisión que proteja a sus instituciones. ¿Usted esperaría que dejara su cargo? ¿Quiere presentar la renuncia? Yo esperaría que el director general evaluara su renuncia. Sí. Que evaluara su renuncia después de ser formalizado. Antes. Bueno, y son muchas aristas las que preocupan por lo demás, considerando que Sergio Muñoz participaba en reuniones secretas con el Ejecutivo, con la ministra del Interior Carolina Toá, con Gabriel Boric, con el presidente de la República, en relación a información clasificada. Entonces eso también es una de las aristas que preocupa. Y lo que viene ahora, mañana martes 19 a eso de las 9 de la mañana, será formalizado entonces Sergio Muñoz por filtraciones que dieron a conocer a raíz de la incautación del celular de Luis Hermosilla, que involucran el ahora exdirector de la Policía de Investigaciones, Paula Mauricio. Claro, y conversábamos recién sobre los delitos, esto de la violación de secreto, tú dabas las penas, tú dabas el artículo, cuál es el delito que acá se comete, pero hay algunos otros expertos, como el exfiscal Carlos Gajardo, que ayer daba cuenta que con las filtraciones, con la revelación que hace CIPER de estas 12 filtraciones de 5 casos judiciales completamente activos, cambiaría el escenario que enfrente mañana Sergio Muñoz, porque estaríamos hablando de delitos reiterados durante varios años, lo que hace, entre otras cosas, decía Gajardo, subir la pena probable, pero además convierte a Sergio Muñoz en un peligro para el éxito de la investigación, y eso a su juicio ameritaría, entre otras cosas, la prisión preventiva. Eso está por verse mañana, la formalización del exdirector de la PDI. Gracias, Diana. Buen día. Gracias, Diana. Sí, hay un par de puntos que uno puede agregar aquí, Paula. Primero, no es creíble que el traspaso deshonesto de información sea a título gratuito. Deshonesto, desleal o ilegal, como aparece aquí. Aparece. Lo más probable es que haya habido algún tipo de práctica recompensada. Práctica porque en la información que hemos conocido, sobre todo a la luz de la investigación de CIPER ayer, hubo aquí sistematicidad, hubo frecuencia, hubo abundancia de información entregada. A 13 días nomás de haber asumido el cargo. Desde ese mismo momento, apenas asumido el cargo, y donde uno se pregunta si entonces este intercambio o este traspaso no fue recompensado con influencias, con favores o con plata. Segundo punto, lo anterior plantea la pregunta entonces de si hubo delitos más graves involucrados acá, porque eso supondría entonces, por ejemplo, la existencia de soborno y cohecho. Siempre se necesitan dos para una figura de ese tipo delictual, sí, ¿no es cierto? Y una es soborno y la otra es cohecho. 3, el trasfondo de esta violación sugiere además la deslealtad del ex director con sus propios funcionarios.
Porque si esto se confirma, significaría que Sergio Muñoz defraudó a su gente, se burló de su personal, traicionó a sus detectives. Pero no solo eso, traicionó, si esto se confirma, al sistema de administración de justicia. Total. Y eso es gravísimo. Y por último, con hechos tan graves, y aquí me voy a lo circunstancial de cómo se dio la cadena de acontecimientos desde que supimos del allanamiento temprano el viernes. Con estos hechos tan graves cuesta entender que no se lo despidiera con viento fresco de manera inmediata en la primera hora el viernes. Que se le dieran varias horas después de su reunión a la mitad del día con la ministra Toá, para volver a su oficina en investigaciones, ejerciendo el cargo, con posibilidad de tomar decisiones, de dar instrucciones, de destruir documentos, nos ponemos en la peor de las hipótesis. No, y se le habían dado 72 horas. Inicialmente además, claro. Pero con esas 4 horas o algo así, o 6 horas que tuvo en la tarde, de vuelta en su oficina, tuvo tiempo para hacer hartas cosas, para que después por la tarde apareciera él presentando su renuncia ante el presidente Boric y aceptándosela. Lo que no puedo dejar de vincular, Paula, con esta otra sorpresa que nos brinda el ministro de Justicia anoche en el programa Tolerancia Cero, cuando insinúa que debiera el general director de Carabineros evaluar su renuncia ahora a la luz de estos escenarios. Claro, pero ¿cómo? Si no lo quieren sacar, ¿no lo pueden echar? O sea, pueden, pero el gobierno ha sostenido Entonces, aquí... ¿qué es esto de insinuar que evalúe él su renuncia? El gobierno ha sostenido aquí algo como una doctrina, ¿no? Que la instaló a propósito del general Yáñez, que es que la formalización se vuelve un elemento determinante. En el caso de Sergio Muñoz, todas las luces dan cuenta que no había tiempo que esperar. Por lo pronto la formalización es inmediatamente, o sea, se allana el viernes y ya el martes va a ser formalizado, que no es el caso de Ricardo Yáñez, donde van a pasar varios meses desde que se instala esa fecha, pero en el caso de Muñoz no se podía sostener. No se podía sostener porque la gravedad de los delitos, la querella del Consejo de Defensa del Estado, anunciada inmediatamente también durante ese viernes, daba cuenta de que acá esta es la punta de un iceberg. En el caso de Yáñez hay incluso una discusión al interior del oficialismo, ¿no? Y ahí se pone un poco más cuesta arriba la posición del gobierno en relación a eso. El Partido Socialista ha dicho que hay que diferenciar los casos, que aquí no hay acción directa de delito en el caso de Yáñez, sino que hay omisión. Claro. Omisión en delitos cometidos durante el estallido social. Pero el ministro de Justicia lo que hace ayer es echar por la borda de alguna manera esa doctrina. Exactamente. Porque no lo echa, no dice se tiene que ir, pero lo deja completamente sin piso, digamos. Sin piso, lo deja sin autoridad, con una autoridad súper cuestionada y relativa, un ministro y nada menos que el de Justicia, ojo, un ministro del cual no depende el general Yáñez. No, pero sí que ha estado a cargo, que estuvo en la conversación por lo pronto que tuvo la ministra del Interior con Muñoz, digamos. O sea, estuvo el ministro, uno entiende que el ministro de Justicia no se equivocó a decir esto, no se apresuró al decir esto y lo que hace es ir de rompehielo y manifestar derechamente la postura de toda la moneda. Digamos. Es lo que uno entendería, sí, ¿no? Claro. No se está arrancando con los tarros. Exacto. Lo que pasa es que en el caso de la PDI uno puede entender que el ministro de Justicia tiene una relación más directa porque la PDI es el principal organismo colaborador de la Administración de Justicia, en la parte investigadora del Ministerio Público, en cuestiones en las cuales el gobierno no tiene arte ni parte directa, pero sí tiene la tuición de esa área. No así la de la policía uniformada, que tiene a su cargo más bien la prevención del delito y que depende de Interior. Entonces llama mucho la atención que el ministro de Justicia haya sido, si fue así, el elegido para transmitir esta noción de que debiera el general Yáñez evaluar su renuncia. Y por otro lado, ¿de qué estamos hablando? De que él va a evaluar si renuncia hoy, mañana, pasado mañana, esta semana o la próxima, antes de ser formalizado en 2 meses más. Y en el intertanto, ¿qué va a quedar? Y si no, y si la evaluación del general Yáñez es no renunciar por ahora hasta no ser formalizado, esa es una formalización además bien incierta todavía. ¿En qué condición queda? ¿Con qué respaldo queda del gobierno? Con cero espalda política, desde ese punto de vista. Ese es el tema. Que uno diría, esto debiera resolverse en las próximas horas. O sea, cuando la autoridad política deja sin espalda al general director de la policía uniformada. En la crisis de seguridad en la que estamos, planteada en esos términos por el propio gobierno. Queda completamente la sensación de que lo que se está esperando es que ese desenlace se produzca en las próximas horas. O sea, podríamos eventualmente saber novedades durante esta jornada. Sobre lo del exdirector de la PDI, Mauricio, solo apuntar que se ha informado también en las últimas horas que en esta causa, en esta nueva investigación, ya han declarado 4 fiscales, que son 4 fiscales que tienen a cargo
los casos que podrían haberse visto afectados a propósito de las filtraciones de Sergio Muñoz. Dominga, Enjoy, contra su antecesor Héctor Espinosa, contra el exintendente Felipe Guevara y contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, porque esas investigaciones podrían haberse visto entorpecidas, afectadas directamente por las filtraciones de Sergio Muñoz. Ahora hay que decir que a propósito de lo que tú planteabas, como a cambio de qué, uno se podría preguntar para quién trabajaba Sergio Muñoz también, ¿no? Porque en una de esas causas, Hermosilla era abogado involucrado, claro, que es la de Héctor Espinosa, pero en el resto no tenía ninguna participación activa desde el punto de vista de su profesión, digamos. No era defensor de los imputados en cada una de esas causas. No, claro. Lo que sí era asesor del Ministerio del Interior desde la primera hora del gobierno Piñera II. Sí, claro. Cuando fue reclutado por su amigo y socio además de bufete, Andrés Chadwick. Exactamente. Así que había una cercanía política con altas autoridades de esa administración. Y ahí hay todo un abanico de temas que se abren también que va a haber que esclarecer. Sí, y el tema de la jornada va a ser lo de Yáñez, ¿no? ¿Cómo impacta esto en el general director de Carabineros? ¿Cómo el oficialismo logra o no ponerse de acuerdo en relación a lo que tiene que hacer la moneda sobre la continuidad del general director de la Policía Uniformada? Hay un primer mensaje en la citación de chateos, de chats que cita y que publica CIPER, que es muy sugerente. El mensaje que Hermosilla le envía a Muñoz apenas fue nombrado por el presidente Piñera, y donde le dice... como que lo conseguimos. Felicitaciones, claro, me alegro mucho, misión cumplida. Claro. ¿Qué pasó ahí? Hermosilla consiguió poner a Muñoz y no a otro de las demás antigüedades que pudiera en una de esas haber elegido Piñera. Lo puso él en el cargo, incidió determinantemente para que él fuera quien asumiera como jefe de la Policía Civil. 7:26 minutos. 7:26 minutos. ADN.